Maletas listas para ir a la Copa del Mundo a falta de 17 días. El técnico Néstor Lorenzo ya tiene la lista de 26, quienes van a la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Recordemos que Colombia está en el grupo K con la debutante Uzbekistán. Con la selección de Uzbekistán debutante vamos a disputar el primer partido del Mundial después de 8 años. El próximo 17 de junio, a las 9 de la noche, a las 8 hora local, en el Estadio Azteca del Distrito Federal. 6 días más tarde, en el Estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara, frente a la República Democrática del Congo, para asegurar la clasificación a 16avos de final. Y luego tendremos el partido del milenio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el próximo 27 de junio a las 6:30 de la tarde frente a Portugal, el partido del milenio. Pues esos serán los 3 compromisos de la selección nacional, que como tal el profesor Néstor Lorenzo ya tiene precisamente esa lista de 26 que ya tienen en la mira la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así que sin más preámbulos, empecemos repasando a los jugadores. Por ejemplo, los arqueros: Camilo Vargas del Atlas mexicano, Álvaro Montero del fútbol argentino con el Vélez Sarsfield, y el arquero que se despide como profesional, uno de ellos David Ospina del Atlético Nacional. Con el cuadro verdolaga ya le quedan 2 compromisos. La gran final del fútbol profesional colombiano. Avisos parroquiales. Ya está lista la programación de la gran final del fútbol profesional colombiano. De mañana en 8 días tendremos el partido de ida, que será precisamente a las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez. Ahí va a estar el Lente JP State en esa gran final del fútbol colombiano, la 4ª en los torneos cortos, Junior Nacional. Y para conocer al campeón del fútbol colombiano número 102, el partido de vuelta será el próximo lunes festivo en 15 a las 5 de la tarde en la casa de todos en el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Y sigamos con los defensas. Davinson Sánchez, Galatasaray Turquía, su equipo. Ese equipo que llegó no tan lejos en la UEFA Champions League. Lástima no poder llegar a la gran final que se va a disputar precisamente el sábado en Hungría, en Budapest. Llegaron a la gran final una vez más PSG de Luis Enrique y el equipo de Arteta, que es campeón también del fútbol inglés como el Arsenal. John Lucumí del Bolonia, Jerry Mina también del fútbol italiano con el Cagliari. El equipo que tiene como mira a un colombiano, a Wilder Dita, como campeón Cruz Azul y que se ganó la convocatoria, Wilder Dita. Kevin Mier no, a pesar de ser campeón con el Cruz Azul anoche, derrotando 2-1 a los Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. De paso, felicitaciones una vez más para el equipo de Cruz Azul, que ya tiene 10 títulos en el fútbol mexicano. Daniel Muñoz, que ya prepara la gran final de la UEFA Conference League con su equipo de los Palacios, el Crystal Palace, el próximo miércoles a las 2 de la tarde. En Leipzig será la gran final en Alemania. Santiago Arias, de Independiente de Avellaneda del fútbol argentino, del Mallorca, que está en la B, Johan Mojica, y del Nantes francés, David Machado. Los volantes de creación: Richard Ríos del Benfica, otro jugador que estará también en la gran final precisamente el miércoles de la UEFA Conference League como Jefferson Lerma. Qué rica historia de Jefferson Lerma en la selección nacional, marcándole gol a Uruguay para clasificarnos en Charlotte a la gran final después de 23 años de la Copa América, pero perdiendo con Argentina. También está Kevin Castaño del River Plate de Argentina, subcampeón con el cuadro millonario de Coudet. Del Atlético Paranaense, Juan Camilo Portilla. Y los sueños se hacen realidad para Gustavo Adolfo Puerta. Lo conocimos en el Sudamericano Sub-20. Sí, en ese Sudamericano Sub-20 del 2023 que se disputó aquí en Colombia, en las ciudades de Cali y Bogotá. Comenzó su carrera también en la B con el Bogotá Fútbol Club, pasando por el Bayer Leverkusen, pero hoy en día está en el equipo de Racing de Santander, del fútbol español, que está nuevamente en la primera división después de tanto tiempo.
Y como los sueños se hacen realidad, es graduado ya Gustavo Adolfo Puerta de la selección sub-20, la que dirigía el profesor Héctor Cárdenas, y que un año después, en el 2024, hizo el fiasco que todos recordamos del Preolímpico de Venezuela, sin marcar un solo gol. El primer partido que disputaría Gustavo Adolfo Puerta con la selección nacional de varones de mayores fue precisamente el 15 de noviembre, claro, del año pasado, marcándole gol en ese amistoso a la selección de Nueva Zelanda. Al final ese amistoso terminó en Miami, 2 para Colombia, 1 para el equipo neozelandés, que también estará en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Felicitaciones a Gustavo Puerta, que sigue así precisamente con sus logros, con sus triunfos y ojalá aportando para el gol en la Copa del Mundo, porque los sueños se hacen realidad. También tenemos a John Arias del Palmeiras do Brasil, del Flamengo Jorge Carrascal, también su campeón con River Juanfer Quintero, agente libre James Rodríguez, que también se despide del fútbol, su Lance Dance también como también de Da Vinci, y Hamilton Campas, jugador de los Canallas de Argentina, Rosario Central. Y los del ataque: Luis Javier Suárez, subcampeón de la Taza de Portugal con el Sporting, perdió ayer con el Torrense. Carlos Andrés Gómez del Vasco da Gama de Brasil, John Córdoba del Krasnodar, Juan Camilo El Cucho Hernández del Real Betis del fútbol español y por favor, nunca duden de Luis Fernando Díaz Marulanda, nacido en Barracas, La Guajira, el 13 de enero de 1997, hoy en día aportando más títulos para el Bayern de Múnich, como ocurrió el pasado sábado en el mítico Estadio Olímpico de Berlín, el Bayern derrotando 3-0 con triplete de Harry Kane al Stuttgart. Esa pues la lista de convocados que tendrá la selección nacional, que el próximo lunes, es decir, de este lunes que viene en 8, tendremos la gran fiesta de despedida en el estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6 de la tarde, presentando a los 26 y precisamente un gran show que tendrá mucho color, muchos juegos artificiales, mejor dicho, esto va a estar así pote vaina. 3 días más tarde, la selección irá rumbo hacia el aeropuerto El Dorado. Allí tomará un vuelo rumbo hacia San Diego, California, donde tendrá su último amistoso, que será el próximo domingo 7 de junio, frente a la selección de Jordania. Debutante además en la Copa del Mundo, está en el grupo J con la campeona del mundo, la selección de Argentina con Messi a la cabeza. También está con la selección de Austria, que después de 28 años está de vuelta en un campeonato del mundo, la selección de Austria. Y después de 12, retorna la selección de Argelia, una selección sudafricana. Solamente 4 preguntitas en esa rueda de prensa que fue precisamente en la sede de la Confederación de Fútbol de Colombia, más que todo. Precisamente esas 4 preguntas no sirvieron de nada. Y con el respeto de todos los colegas, mamita querida, cortitita, la rueda de prensa de la selección nacional que dio el técnico Néstor Lorenzo. Para ser más claros, la sede de la Federación Colombiana de Fútbol queda contigo al Parque de los Novios, o para mí llamado como el Parque de la Paz. También queda contigo también al Parque Simón Bolívar, también de la capital de la República, el Parque Salitre Mágico, y también el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y otra cosita más de los que se perderán en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá son los siguientes. Los arqueros como Kevin Mier, a pesar de quedar campeón con el Cruz Azul mexicano anoche de la Liga MX, Torneo Clausura 2026. Una lástima, Kevin Mier también se pierde el Mundial. Álvaro Angulo, Gerson Mosquera, que está de luto porque su equipo, el Wolverhampton, va a jugar la próxima temporada la English Championship. Lástima por Gerson Mosquera. Juan David Cabal, jugador que lo vimos en el Mundial de Clubes más reciente con la Juve. Carlos Cuesta, precisamente del Mirassol de Brasil, que está en la Copa Libertadores y que está también en la siguiente fase. Nelson de Osa, Yacer Asprilla. Johan Carbonedo, Sebastián Villa de Independiente de Rivadavia y también del Internacional de Porto Alegre, Rafael Santos Borré. Nunca había jugado Mundial, si no estoy mal, Rafael Santos Borré. Ni jugó el Mundial de Brasil 2014, ni mucho menos Rusia 2018. ¡Qué lástima!
Esos jugadores como Mier, Angulo, Mosquera, Cabal, Cuesta de Osas, Prilla, Carbonero, Villa y Borré les tocará ver el Mundial por televisión, al igual que Hugo Rodallega y Radamel Falcao García. Falcao jugó el sábado con Millonarios en el empate 2-2 frente al Boyacá Chico. Bueno, y hablamos ahora del futsal. Tendremos que alternar también con el futsal de Colombia, también con la Liga Femenina, mientras se juega la Copa del Mundo. Los resultados de la tercera jornada de la Liga Nacional de Futsal de Colombia. 4-0 Saeta Futsal derrotando a Club Deportivo Di Martin Fútbol Club. El compromiso se disputó en el Coliseo Cayetano Cañizares de la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, el juego entre Saeta y Di Martin. 3-5 perdió el equipo Sporting en el Coliseo de los Deportes en el colegio frente a Deportivo Meta. La goleada de la fecha, la Universidad Arboleda derrotando al Real Cundinamarca. Llaneros en Acacías derrotando 5-1 al equipo de la Academia Central de Cajicá. Insin 6, Champions Huila 3. Como un resultado de tenis terminó ese partido entre Insin y Champions Huila de Neiva. 7-1 Leones de Nariño y Tigres del Quindío se disputó en el Coliseo Municipal del municipio de Circasia. 3-1 Vallecaucanos derrotó Atlético Cauca. 5-5 empataron Calidosos y Real Bucaramanga. 1-3 perdió Atlético Santander en Florida Blanca con Cúcuta Futsal. Por su parte, Cúcuta FC derrotó 5-0 Deportivo Zampas de Tunja. Zarzal derrotó 6-2 al equipo de Generaciones de Bolívar 90. El Gremio Samario empató 1-1 con Real Antioquia, 5-0 en el Baby Rojas de Barranquilla. El equipo de Independiente de Barranquilla derrotó 5-0 a Futsal Río Negro, 3-2 Leones de Itagüí en el Coliseo El Cubo de Itaires frente a Real Cartagena. Y el Carmen de Benito, el equipo del Carmen de Viboral derrotando 5-2 a Club Sabaneros. ¿Cómo queda la tabla de posiciones terminada precisamente la tercera jornada de la Liga Nacional de Futsal? Por ejemplo, en la zona A, la Universidad Sergio Arboleda es líder con 9 puntos, los mismos del Deportivo Meta, 7 puntos para Saeta, 4 para Llaneros, 3 puntos para el equipo Sporting Alejandrinos. Club Di Martin, el equipo que tiene un puntico al igual que el Real Cundinamarca. 8 puntos negativos para Academia Central de Cajicá en el grupo B. Isin es el líder con 7 puntos. 5 puntos para Leones de Nariño. Ultra Huilca tiene 4 puntos al igual que Vallecaucanos Futsal. El equipo que está descansando por Copa Libertadores, el Club Deportivo León. Hoy derrotó a Nacional de Montevideo en plena Copa Libertadores en territorio brasilero. Pero tiene 3 punticos al igual que Champions Huila. 1 puntico para Atlético Cauca y 14 negativos para Tigres del Quindío. En el grupo C, Cúcuta Futsal tiene 9 puntos también, al igual que el equipo que tiene 7 punticos, el equipo de Cúcuta Terraza Grill, se llama así el equipo. Calidosos FC tiene precisamente 5 punticos. 4, Real Bucaramanga, 3, Generaciones de Bolívar 90. 3 puntos para Club Deportivo Zarzal, los mismos de Deportivo Zampas. Y el equipo de Atlético Santander tiene 6 negativos. Y en el grupo D, Leones de Itagüí tiene 7 puntos. 6 tiene el Carmen de Viboral Antioquia, Independiente Barranquilla, con los mismos 6, al igual que Club Sabaneros de la ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre. Real Antioquia tiene 5 punticos, por ende el partido se aplazó entre León y Real Antioquia porque el equipo está en Copa Libertadores en Brasil. El Gremio Samario tiene 4 punticos, 10 negativos para Real Cartagena y para Río Negro Futsal. En la Copa Libertadores de Futsal, el equipo de Club León de Cali derrotó 3-1 a Nacional de Montevideo. Ayer perdió 3-2 con Cerro Porteño el Paraguay, pero hoy se desquitó precisamente con ese equipo de Nacional de Uruguay. ¿Cómo queda la tabla de posiciones en el grupo C tras la victoria del Club León? Pues ambos tienen 3. Nacional de Uruguay, Club León de Cali de Colombia, Colo-Colo de Chile y Cerro Porteño del Paraguay. En la tercera jornada después del Giro de Italia tendremos el partido entre Club León y Colo-Colo mañana a las 10 de la mañana hora de Colombia, al mediodía de Brasil.
Ese partido hay que ganarlo para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, el equipo campeón, como es el Club Deportivo León de Cali. En la Copa América de Fútbol 6, la selección de Brasil se coronó campeón al derrotar 3-2 a la selección mexicana. Felicitaciones a esa selección de Brasil, categoría de Fútbol 6. Y hablamos ahora de la Liga de Primera del fútbol chileno. Anoche Colo-Colo derrotó 2-1 a la Universidad Católica en el Estadio Las Condes en San Carlos de Coquimbo, aunque comenzó perdiendo con el autogol del Pitbull Arturo Vidal en el minuto 7, pero Javi Correa marcando en el minuto 41 y 45 y perdiendo a Tommy Alarcón. Se pierde el próximo partido frente a La Serena el próximo sábado, después de las 2 de la tarde. En esta 13ª jornada de la Liga de Primera del fútbol chileno, en esta primera parte queda pendiente el partido entre la U de Chile y O'Higgins. Se va a disputar el próximo jueves 18 de junio, justamente después del partido de Colombia, el debut frente a la selección de Uzbekistán en el Mundial. El partido será en el Estadio Nacional después de las 7 de la noche. ¿Quién sabe si hay concierto allá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile o qué evento de entretenimiento de farándula hay por allá en el Estadio Nacional de la capital chilena? Por su parte, La Serena derrotó 4-1 a Deportes Limanche en el minuto 18. Nicolás Stefani marcando el 1-0 para el equipo de La Serena. En el minuto 53, el jugador Pipe Chamorro marcando el segundo. El descuento lo hizo Marcelo Delgado. También marcaba Diego Rubio. Chamorro en el minuto 83 y con eso ganó bien La Serena 4-1 a Deportes Limanche. 2-1 el Audax Italiano derrotó a Cobresal en el Estadio Bicentenario de la Florida, aunque comenzó perdiendo en el minuto 12 gracias al gol de Julián Brea. Comenzaba ganando el cuadro forastero de Cobresal. En el minuto 45 más 3, Michael Baduli marcando de tiro penalti y Diego Coelho sobre la segunda parte, marcando el 2-1 resultado final del equipo de Audax Italiano y el equipo precisamente de Cobresal que comenzó ganando en la primera parte. Por el mismo resultado también ganó Palestino, 1-2 frente a Unión La Calera. Claro, perdió el equipo de Unión La Calera al revés. Fue precisamente ese resultado porque ganó el cuadro forastero de Palestino, que anotó a través de Charlo Tapia Pérez, minuto 7 y 31. Y el descuento lo hizo Kevin Pérez en el minuto 45. Kevin Méndez es el jugador. Camilo Moya vio la tarjeta roja en el minuto 65. El partido se jugó en el Estadio Municipal de La Calera, pero no me refiero a La Calera, Cundinamarca, sino La Calera, Chile. 2-2 empataron Ñublense y la Universidad de Concepción en el Estadio Nelson Orsayún de la ciudad de Chillán. En el minuto 24, Lorenzo Reyes marcando el primero, Matías Plazas de penalti en el minuto 30. En el minuto 65, Cecilio Waterman y en el minuto 73, Luis Rojas Zamora. 2-0 Concepción derrotando al equipo de Huachipato, sumando muchos puntos en lo que es la tabla del descenso. Stan Espinosa marcando al minuto 31 el 1-0 y después Joaquín Lavirrey marcando el segundo en el minuto 69 de tiro penalti. Y el otro resultado del viernes significó el empate del campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido frente a Everton. Este equipo de Coquimbo Unido derrotó 3-0 al Deportes Tolima para luego caer frente a Atlético Nacional 3-1 en el Atanasio y se verá la gran final por televisión el equipo del Gomelo Lucas González. En el caso de la Copa Libertadores que tendremos a partir de mañana, esa última jornada de la fase de grupos del torneo continental, si Tolima no le gana a Universitario de Deportes del Perú, se queda fuera de la Suramericana y de por todo de la Copa Libertadores de América. Al menos tiene que acceder sí o sí a la Copa Sudamericana y depender de otros resultados el equipo que no clasificó a la gran final. Llegaron Nacional y Junior, una final que se va a disputar, como lo dijimos, en Barranquilla, el partido de ida y el de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo campeón del fútbol chileno comenzó ganando en el minuto 56, gracias al gol de Nicolás John Hansen. En el minuto 89, Nicolás Montiel empatando para Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno queda de la siguiente forma: 30 puntos para Colo-Colo, 22 para Huachipato, 21 para Deportes Limanche, 20 para el equipo de la Universidad Católica, al igual que el campeón Coquimbo Unido. Palestino también tiene 20, 19 puntos para Everton, al igual que O'Higgins, 18 puntos para Ñublense y para la Universidad de Concepción, 17 para el equipo que no jugó en la fecha 13, va a jugar hasta el 18 de junio la U de Chile frente a O'Higgins de Chile. También tiene 17 el equipo de La Serena, 14 el Audax Italiano, 13 puntos para Cobresal y los equipos quienes irían precisamente a la segunda división, Concepción y Unión La Calera. Pero falta mucho y en el mes de noviembre se estará terminando las 30 jornadas de la Liga de Primera del fútbol chileno. Por esta primera parte del fútbol chileno en este 2026 van a quedar haciendo falta 2 fechas más. El próximo viernes a las 5 de la tarde, Cobresal frente a Ñublense. A las 7:30 de la noche, Universidad de Concepción frente a Unión La Calera. Un duelo clave por el descenso. El sábado, 2 de la tarde, en La Serena frente a Colo-Colo. A las 4:30 en el Estadio Nacional, la U de Chile frente a Concepción. El domingo, a las 11:30, Deportes Limanche frente a Coquimbo Unido, el campeón del fútbol chileno, que dejó en el camino hasta el momento al Tolima de seguir con vida en la Copa Libertadores. Huachipato a las 2 frente a la Universidad Católica. A las 4 de la tarde, O'Higgins en Rancagua frente a Everton. Y a las 7 de la noche, Palestino frente al Audax Italiano, el conjunto de los audaces. Mientras nosotros aquí estamos al peluche, 16 días nos restan para el comienzo de la Copa del Mundo. Después de las 6:30 de la mañana también tendremos mañana el comienzo de la última semana del Giro de Italia, que tiene como líder a Jonas Vingegaard, a punto de salir campeón y de tener ya las 3 grandes. Jonas Vingegaard, el danés, que en diciembre cumplirá 30 años de edad.